Yo pensaba que tenía control sobre el mundo espiritual, pero la verdad era otra. Los espíritus de monitoreo siempre estaban al acecho, observando cada uno de mis pasos. Registraban mis debilidades, manipulaban mis decisiones y me mantenían atrapado sin que me diera cuenta. Solo entendí esto cuando ya era demasiado tarde y casi perdí mi alma por ello. Hoy quiero enseñarte a identificar 5 señales de espíritus de monitoreo en tu vida. Esa noche, durante un ritual, sentí una presencia que no había sido invocada. Mis instintos me gritaban que saliera de allí, pero ya era tarde. Los espíritus de monitoreo no solo me observaban, ahora tenían control sobre mí. Fue en ese momento cuando comprendí. Nunca fui el maestro, siempre fui la presa. Mi nombre es Jean-Marc Nguele, tengo 40 años y nací en Camerún, un país donde la espiritualidad no es solo una creencia, sino un modo de vida. Desde niño, crecí rodeado de historias sobre hechiceros que controlaban el destino de las personas, rituales que ofrecían protección o destruían enemigos. Con mis propios ojos vi los altares escondidos en la selva, sentí el olor penetrante de las hierbas quemándose durante las ceremonias y escuché los tambores resonando en las noches oscuras, invocando fuerzas que no podían verse. Crecí creyendo que el verdadero poder estaba en la conexión con estos espíritus. Los veía como aliados, seres que podían concederme influencia, fuerza y respeto, pero lo que no entendía era que detrás de estas prácticas, los espíritus de monitoreo ya estaban allí, en silencio, vigilantes, estudiando mis debilidades y atrapándome sin que yo lo notara. Recuerdo las noches en las que sentía una presencia en mi habitación, como si algo me estuviera observando. Mi cuerpo se estremecía sin razón, y por más que intentara ignorarlo, aquella sensación no desaparecía. Durante los rituales, había momentos en los que sentía un peso sobre mí, como si algo se aferrara a mi alma, drenando mi energía y llevándome por un camino sin retorno. Durante años creí que tenía el control, pero la realidad era lo contrario. No era el maestro, era la presa. Los espíritus no solo respondían a mis llamados, me estaban marcando, vigilando y esperando el momento oportuno para reclamar mi vida. Y cuando quise salir, me di cuenta de que no era tan fácil. Hoy, después de haber sido liberado por el poder de Jesucristo, mi misión es exponer la verdad sobre este mundo espiritual y alertarte sobre los signos que indican la presencia de estas entidades en tu vida. No quieren que sepas que existen, porque la ignorancia es la mayor prisión. Pero Dios quiere abrir tus ojos y por eso estás aquí ahora. Nada es coincidencia. Antes de continuar con este testimonio, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios. Si sientes que algo te ha estado vigilando, si notas patrones repetitivos en tu vida o una lucha espiritual que parece no tener fin, debes saber que Dios puede liberarte, como me liberó a mí. ¿Estás listo para esta verdad? Entonces sigue conmigo. Antes de enseñarte a identificar los 5 signos de los espíritus de monitoreo, necesito que entiendas cómo descubrí esta realidad en mi propia vida. Como mencioné antes, desde niño estuve expuesto a rituales y enseñanzas ocultistas, pero fue en la adolescencia cuando me sumergí por completo en ese mundo. A los 17 años, fui iniciado en una sociedad secreta que prometía poder, influencia y acceso a secretos espirituales que pocos conocían. Los primeros rituales fueron intensos. El fuego de las antorchas iluminaba las sombras de las cabañas de barro, mientras los cánticos resonaban en el ambiente. Se dibujaban símbolos en el suelo, se realizaban invocaciones en lenguas desconocidas, y en cada ceremonia sentía que me adentraba más en algo que parecía grandioso y prohibido al mismo tiempo. Creía que tenía el control, que esas entidades respondían a mis órdenes. Pero lo que no veía era que, con cada invocación, no solo las llamaba, sino que también les permitía observarme, estudiarme y poco a poco poseerme. Hice pactos, ofrecí sacrificios, repetí palabras que no comprendía del todo. Al principio las respuestas eran inmediatas. Pedía algo y sucedía. Esa sensación de poder me cegaba, me hacía creer que había encontrado un camino sin límites. Pero la verdad era otra. Poco a poco, comencé a notar cosas que escapaban de mi control. Incluso cuando no estaba en rituales, sentía que nunca estaba solo. Algo me observaba todo el tiempo. Por las noches,
susurros llenaban el silencio. Me despertaba sobresaltado, sintiendo presencias a mi alrededor, viendo sombras moverse por la habitación. Al principio intenté ignorarlo, creyendo que era parte del proceso, pero la realidad era que no dominaba nada. Estaba siendo dominado. Fue entonces cuando comprendí que los espíritus de monitoreo me rodeaban, registraban cada movimiento y esperaban el momento adecuado para atraparme por completo. Me volví cada vez más impulsivo, más agresivo, invadido por sentimientos de ira y desesperación sin explicación. El sueño ya no existía, las pesadillas eran aterradoras, y cada vez que intentaba alejarme de ese mundo, las voces susurraban en mi mente, recordándome los pactos que había hecho y el precio que pagaría si intentaba escapar. La noche que lo cambió todo llegó cuando ya estaba agotado, tanto física como espiritualmente. Durante un ritual sentí una presencia diferente, algo que nunca había experimentado antes. No era una entidad que yo hubiera invocado, era algo mucho más grande. Un peso descendió sobre el ambiente, y lo que me rodeaba hasta entonces retrocedió. Por primera vez vi miedo en aquellas entidades. Algo estaba desalojando la oscuridad a mi alrededor. Fue en ese momento cuando una claridad inexplicable se apoderó de mí. Era como si un velo hubiera sido arrancado de mis ojos. Por primera vez entendí. Yo no era un sacerdote del ocultismo, era un prisionero. Creía que comandaba a esos espíritus, pero en realidad ellos me controlaban desde el principio. Nunca fueron mis aliados. Me usaban, me vigilaban, me manipulaban. Y si no encontraba una salida, mi alma estaría perdida para siempre. Después de esa noche, ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado, pero seguía perdido, sin saber a dónde ir. La verdad era clara. Estaba siendo manipulado por espíritus de monitoreo, utilizados para mantenerme bajo control. Pero ¿cómo podía escapar si todo a mi alrededor era tinieblas? Mi vida comenzó a desmoronarse. Las pesadillas se volvieron aún más intensas. Mi salud física se deterioraba y los propios líderes del ocultismo empezaron a tratarme de manera diferente. Sabían que algo en mí había cambiado y ahora me veían como una amenaza. Comencé a ser perseguido por aquellos que antes me consideraban un aliado. Fue entonces cuando huí a la casa de mi abuela en una aldea del interior de Camerún. Era una mujer sencilla, pero de fe inquebrantable. Desde que era niño, intentó enseñarme sobre Jesús, pero yo siempre me burlaba de ella. Pero ahora estaba desesperado. Me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. No necesitas pelear esta batalla solo. El nombre de Jesús es más fuerte que cualquier pacto que hayas hecho. Esa noche, cuando todos dormían, sentí nuevamente la presencia de los espíritus que me atormentaban. Esta vez sabía que era un enfrentamiento final. Mi respiración se volvió pesada, mi cuerpo se paralizó y voces comenzaron a susurrar a mi alrededor, recordándome que yo ya pertenecía a ese mundo. Pero en ese momento tomé la decisión más difícil y al mismo tiempo la más liberadora de mi vida. Clamé el nombre de Jesús. No sabía orar. No sabía si Él me escucharía después de todo lo que había hecho, pero con la poca fuerza que me quedaba dije, Jesús, si eres real, sálvame. Lo que sucedió después fue algo que las palabras humanas no pueden explicar. Una paz que nunca había sentido antes invadió la habitación. Las voces se silenciaron. El peso que me oprimía desapareció. Por primera vez en años, las sombras se disiparon. Mi abuela se despertó y me encontró llorando en el suelo. Sonrió y dijo, «Has sido liberado». Ese día entendí que todo el poder que creía tener no era nada comparado con la autoridad de Jesucristo. Él no solo me liberó, sino que me dio una nueva vida. Después de mi conversión, comencé a buscar respuestas en la palabra de Dios. Fue entonces cuando descubrí que los espíritus de monitoreo son reales y siempre están al acecho, observando e influenciando a las personas. La Biblia nos advierte sobre esto en Job 1:7, cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde venía, y él responde, de rodear la tierra y andar por ella. Esto muestra que el enemigo siempre está observando y buscando brechas para actuar. Otro versículo clave es Lucas 11:24-26, donde Jesús explica que cuando un espíritu maligno es expulsado, vaga por lugares áridos y trata de regresar a la misma persona.
Esto demuestra que estas entidades siguen nuestras vidas, esperando una oportunidad para volver. Si alguna vez has sentido que te están observando, que hay ciclos repetitivos de fracaso o influencias negativas a tu alrededor, debes saber que esto puede ser un signo de que estos espíritus te están monitoreando. Pero hay una verdad mayor. En Cristo tenemos autoridad para romper esas cadenas y ser completamente libres. Ahora que conoces mi historia y entiendes cómo operan los espíritus de monitoreo, es esencial que sepas identificar los signos de su presencia en tu vida. Muchas personas viven bajo la influencia de estos espíritus sin darse cuenta, creyendo que sus problemas son solo fruto del azar o de circunstancias naturales. Pero la verdad es que el mundo espiritual es real y estos espíritus trabajan para impedir el crecimiento y la liberación de aquellos que quieren acercarse a Dios. Ahora quiero compartir contigo 5 señales claras de que podrías estar siendo monitoreado espiritualmente. Si notas que estos signos están presentes en tu vida, debes saber que esto no significa que tu situación sea irreversible. Al contrario, el primer paso hacia la liberación es reconocer la batalla espiritual y buscar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Hablemos ahora de la primera señal: obstáculos espirituales inexplicables. ¿Alguna vez has intentado orar o leer la Biblia y de repente algo inesperado te interrumpe? O tal vez has sentido un peso inexplicable, una pereza intensa o incluso un malestar al intentar acercarte a Dios. Si esto ocurre con frecuencia, puede ser una señal de bloqueo espiritual causado por espíritus de monitoreo. Uno de los principales objetivos de estas entidades es impedir que crezcas espiritualmente. Saben que cuanto más cerca estés de Dios, más difícil será influenciar tu vida. Por eso, trabajan de manera sutil, creando obstáculos invisibles pero extremadamente efectivos. Estos obstáculos pueden manifestarse de diversas maneras. Algunas personas dicen que, cada vez que intentan leer la Biblia, un sueño incontrolable las invade. Otras notan que, en el momento de la oración, pensamientos aleatorios y distracciones llenan su mente, impidiendo una verdadera conexión con Dios. También están aquellos que enfrentan situaciones externas, como llamadas inesperadas, discusiones en casa o problemas urgentes que surgen exactamente en el momento de su devocional. Esto no es una coincidencia. Los espíritus de monitoreo estudian tu rutina, observan tus debilidades y usan esa información en tu contra. Saben cuándo estás a punto de recibir una revelación importante o experimentar un avance espiritual, y por eso crean interferencias para impedir tu progreso. La Biblia nos advierte sobre esta lucha en Efesios 6:12, donde está escrito: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que los desafíos que enfrentamos muchas veces no son solo naturales, sino espirituales. Si has notado estos bloqueos en tu vida, no te desesperes. En Santiago 4:7, la palabra nos enseña: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Esto significa que puedes vencer estos obstáculos a través de la oración y la sumisión a la voluntad de Dios. Una manera eficaz de combatir este ataque es establecer un compromiso firme con tu vida espiritual. Aunque los obstáculos aparezcan, persiste. Si el sueño te invade cuando lees la Biblia, levántate y léela en voz alta. Si las distracciones surgen en la oración, pídele al Espíritu Santo que te ayude a concentrarte. Y sobre todo, declara con autoridad que ningún espíritu maligno puede impedir tu comunión con Dios. Ahora pasemos a la segunda señal: patrones repetitivos de fracaso. ¿Sientes que tu vida es un ciclo interminable de intentos frustrados, donde cada paso hacia adelante parece ir seguido de 2 hacia atrás? Como si, en el momento en que estuvieras a punto de lograr algo, una fuerza invisible te empujara de vuelta. Esto no es coincidencia. Muchas personas viven así sin darse cuenta de que están atrapadas en un patrón de fracaso cuidadosamente diseñado en el mundo espiritual. Recuerdo cuando empecé a notar este ciclo en mi propia vida. Trabajaba incansablemente para lograr algo, pero siempre que estaba a punto de alcanzar la estabilidad, algo inesperado sucedía. Si era dinero, surgía un gasto urgente que lo consumía todo. Si era una oportunidad,
desaparecía en el último momento. Si era una relación, surgían discusiones inexplicables, malentendidos que aparecían de la nada y alejaban a las personas a mi alrededor. Era como si una barrera invisible me impidiera avanzar. Estos espíritus no solo observan, sino que estudian tus debilidades y construyen trampas para que permanezcas exactamente en el mismo lugar. Identifican patrones emocionales, desencadenantes, que te hacen rendirte, inseguridades que te llevan a tomar decisiones equivocadas. Cada vez que intentas levantarte, te empujan de nuevo al suelo. Muchas personas intentan justificar estas experiencias como mera mala suerte, como si fueran solo circunstancias de la vida. Pero la verdad es que el mundo espiritual es real, y estas fuerzas operan en las sombras para impedir tu crecimiento. Si has intentado salir de una situación difícil, pero siempre terminas volviendo al mismo punto de partida, es posible que estés siendo monitoreado y saboteado espiritualmente. La Biblia nos advierte sobre esta estrategia del enemigo en 1 Pedro 5:8, donde dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Estos espíritus no solo quieren estorbarte, quieren devorarte, destruir tu esperanza y mantenerte atrapado en un laberinto sin salida. Pero la buena noticia es que este ciclo puede romperse. Dios no nos creó para vivir atrapados en la repetición del fracaso. En Romanos 12:2, la palabra nos enseña: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa que cuando permites que Dios renueve tu mente, Él también renueva tu camino. Si sientes que estás viviendo este patrón destructivo, ha llegado el momento de actuar espiritualmente. La oración rompe cadenas. El ayuno corta influencias malignas. La fe abre puertas que estos espíritus intentan mantener cerradas. Ninguna fuerza de las tinieblas puede detener a alguien que está cubierto por la sangre de Jesús. En las siguientes señales verás aún más estrategias que estos espíritus usan para mantenerte cautivo. Y lo más importante, cómo liberarte de ellos de una vez por todas. ¿Estás listo para luchar y ganar esta batalla? Si existe un arma poderosa que los espíritus de monitoreo utilizan para mantener a una persona bajo su dominio, esa arma es el miedo. Paraliza, drena tus fuerzas y te impide avanzar. El miedo puede manifestarse de muchas maneras. Un terror inexplicable al estar solo, una sensación constante de que algo malo está a punto de suceder, o incluso ataques de ansiedad que parecen surgir de la nada. Cuando aún estaba atrapado en el ocultismo, el miedo era un compañero constante. Aún rodeado de personas y rituales que supuestamente me protegían, nunca me sentía realmente seguro. Por las noches despertaba con una sensación sofocante, como si algo estuviera dentro de la habitación observándome. Al principio intenté ignorarlo, pero las señales se intensificaron, objetos que se movían sin explicación, sombras que aparecían en el rabillo del ojo y una presencia invisible que me hacía sentir que nunca estaba solo. El miedo me dominaba tanto que evitaba quedarme en silencio o solo por mucho tiempo. La oscuridad parecía consumir mi alma. Si sientes un miedo inexplicable, una sensación de opresión sin motivo, o si tu mente está constantemente atormentada por pensamientos de tragedia e inseguridad, puede ser una señal clara de la influencia de espíritus de monitoreo. Estos espíritus saben que el miedo debilita la fe y harán todo lo posible para impedir que confíes en Dios. Los espíritus de monitoreo no solo observan, sino que también siembran dudas e inseguridad en la mente de las personas. Susurran mentiras para que creas que nunca serás libre, que Dios te ha abandonado o que tu futuro está condenado. En 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos enseña: «Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esto significa que el miedo no viene de Dios. Es una herramienta del enemigo para evitar que confíes en el Señor. ¿Cuántas veces has dejado de tomar una decisión importante por miedo? ¿O has evitado buscar a Dios porque sentías que algo intentaba impedirlo? Estos son signos de que tu mente está siendo atacada. El objetivo del enemigo es hacerte vivir atrapado en el miedo, para que nunca experimentes la libertad y el poder que hay en Cristo.
Otro signo común de la acción de estos espíritus son los ataques espirituales durante el sueño. Muchas personas relatan que al intentar dormir sienten una presencia opresiva en la habitación. Algunas experimentan parálisis del sueño, donde están conscientes pero incapaces de moverse o gritar, sintiendo una presión sobre el pecho. Otras tienen sueños perturbadores en los que son perseguidas, caen en abismos o son atacadas por seres oscuros. Esto ocurre porque, durante la noche, nuestra mente está más vulnerable, y los espíritus de monitoreo aprovechan ese momento para intensificar sus ataques. Si has pasado por esto, debes saber que no es solo un fenómeno psicológico, sino un ataque espiritual real. La Biblia nos advierte sobre esta vigilancia maligna en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que el enemigo siempre está al acecho, esperando una oportunidad para atacar. Si has estado luchando contra el miedo y la ansiedad constantes, la solución no está en esconderte o ignorar el problema, sino en enfrentarlo con autoridad espiritual. Aquí tienes algunas armas espirituales que puedes usar. Ora antes de dormir y cubre tu mente con la palabra de Dios. Lee salmos como el Salmo 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Reprende a los espíritus de monitoreo en el nombre de Jesús. Recuerda, tienes autoridad. Lucas 10:19 nos enseña: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Declara que tu vida está protegida por la sangre de Cristo. Los espíritus de monitoreo no pueden resistir el nombre de Jesús. Cuando sientas que el miedo se acerca, di con fe: Jesús está conmigo, y ningún mal puede tocarme. Si sientes que el miedo y la ansiedad están tratando de controlarte, debes saber que Dios quiere liberarte hoy. Él te llamó a vivir en paz, no en opresión. Sé fuerte, resiste, y confía en que el Señor es más grande que cualquier espíritu maligno que intente atacarte. En la siguiente señal entenderás otra estrategia que estos espíritus usan para impedir tu liberación. ¿Estás listo para continuar esta batalla? El tercer signo es la sensación de miedo y ansiedad constantes. El miedo siempre estuvo presente en mi vida, pero nunca lo vi como un arma espiritual en mi contra. Al principio, era solo una incomodidad sutil, una extraña sensación de que algo no estaba bien. Con el tiempo, esta sensación se intensificó. Podía estar rodeado de personas en plena luz del día, y aún así sentir una presencia a mi alrededor, como si alguien estuviera observándome de cerca. Cuando me quedaba solo, esa presencia se volvía sofocante. El aire a mi alrededor se sentía pesado, mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, y mi alma caía en una inquietud que no podía explicar. Había noches en las que despertaba asustado, con la impresión de que algo estaba dentro de mi habitación. El ambiente se sentía cargado, como si una fuerza invisible intentara dominarme. A veces sentía un peso sobre el pecho, una presión que me impedía respirar bien. No podía moverme ni gritar. Mi mente clamaba por ayuda, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Después de un tiempo la opresión desaparecía, pero el terror permanecía. El miedo se volvía aún más fuerte, porque sabía que eso no era producto de mi imaginación. Algo estaba allí, vigilándome, probándome, tratando de debilitarme día tras día. Los espíritus de monitoreo no solo observan, también siembran miedo y ansiedad en la mente de las personas. Sus estrategias son sutiles, pero extremadamente efectivas. Saben que el miedo paraliza, que la ansiedad debilita la confianza en Dios y mina la fe. Comencé a notar que, cada vez que pensaba en cambiar de vida, cada vez que intentaba buscar a Dios, esos ataques se intensificaban. El miedo no era solo un sentimiento aleatorio, era una herramienta de control usada para mantenerme atrapado. En el punto más alto de esta opresión, las voces dentro de mi mente se volvieron más frecuentes. No venían del exterior, eran pensamientos implantados en mi interior. Me decían que nunca podría salir de esa vida, que no pertenecía a la luz, que Dios nunca me aceptaría. Mi corazón se llenaba de dudas, mi alma se hundía en una desesperación silenciosa. Incluso cuando nadie me hablaba directamente, sentía como si estuviera siendo sofocado por una oscuridad invisible,
Solo después de mi conversión comprendí la verdadera origen de este tormento. Descubrí que el miedo no venía de Dios, que Él nunca quiso que yo viviera de esa manera. Él me dio poder, amor y equilibrio, pero los espíritus de monitoreo querían convencerme de lo contrario. La verdad es que ellos observan atentamente la vida de las personas y atacan donde saben que pueden causar más daño. Para algunos, el punto débil es el fracaso, para otros las finanzas. En mi caso, usaban el miedo como una cadena para mantenerme atado. Recuerdo la primera vez que decidí enfrentar ese miedo. En lugar de huir o intentar ignorarlo, me levanté y clamé el nombre de Jesús. Por primera vez, en lugar de permitir que la ansiedad me consumiera, decidí declarar que no aceptaría vivir más dominado por el terror. Y en ese momento, algo cambió. No fue inmediato, pero la sensación de opresión comenzó a perder fuerza. La paz que tanto anhelaba empezó a instalarse dentro de mí. Por primera vez, entendí que el nombre de Jesús era más poderoso que cualquier miedo, que cualquier entidad maligna que intentara vigilarme o mantenerme prisionero. Si hay algo que he aprendido, es que estos espíritus hacen todo lo posible para mantener a las personas en la oscuridad, pero la verdad siempre sale a la luz para aquellos que eligen caminar en ella. Si has estado viviendo con un miedo inexplicable, una ansiedad sofocante o la sensación de que estás siendo observado todo el tiempo, debes saber que eso no es normal. No aceptes vivir atrapado en esa opresión. El miedo quiere paralizarte, pero hay un nombre que está por encima de todo nombre, un nombre que hace que las tinieblas retrocedan. Ese nombre es Jesús. Ahora pasemos a la cuarta señal. Si alguna vez te has despertado en medio de la noche, sintiendo un peso sobre tu cuerpo, incapaz de moverte o gritar, o si has tenido sueños perturbadores que parecían demasiado reales para ser solo producto de la imaginación, debes saber que esto puede ser más que una simple pesadilla. Muchas personas sufren ataques espirituales durante el sueño, sin darse cuenta de que están siendo víctimas de espíritus de monitoreo. Estos ataques no son solo manifestaciones de la mente, sino intentos directos de drenaje espiritual y opresión. Yo mismo pasé por esto innumerables veces antes de conocer la verdad. Al principio, pensaba que eran solo malos sueños, hasta que empezaron a ocurrir con una frecuencia alarmante. A veces, dormía y me veía atrapado en un lugar oscuro, rodeado de figuras sombrías que me observaban desde la distancia. Otras veces, sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fin, una oscuridad que se volvía cada vez más real. Pero los peores momentos ocurrían cuando despertaba y me daba cuenta de que mi cuerpo no respondía. Mis ojos se abrían, mi mente estaba despierta, pero no podía moverme ni hablar. Sentía una presencia en la habitación, un peso invisible sobre mi pecho, y el aire se volvía denso, casi irrespirable. Estos ataques drenaban mi energía de una manera que nunca había experimentado antes. Incluso cuando lograba dormir toda la noche, despertaba agotado, como si hubiera estado luchando contra algo durante la madrugada. Mi espíritu estaba exhausto, mi mente confundida, y la sensación de que algo estaba mal me acompañaba durante todo el día. Por más que intentara ignorarlo, aquello no era solo un fenómeno biológico. Había algo real detrás de esas experiencias. Después de mi conversión, descubrí que la Biblia ya nos advertía sobre esto. Jesús nos enseña en Lucas 11, 24, 26, que cuando un espíritu sale de una persona, vaga por lugares áridos y luego intenta regresar. Esto explica por qué estos ataques ocurren con tanta insistencia. Los espíritus de monitoreo intentan mantener a las personas bajo su dominio, y cuando perciben que alguien está siendo liberado, intensifican sus ataques. Actúan especialmente en los momentos en los que somos más vulnerables, cuando nuestro cuerpo descansa y nuestra mente está desprevenida. Si has experimentado algo parecido, debes saber que no es un caso aislado. Muchas personas en todo el mundo han vivido experiencias similares, sueños en los que son perseguidas, visiones de sombras acechando durante la noche, sensaciones de asfixia sin explicación. Estos eventos están diseñados para debilitar espiritualmente y sembrar miedo. Cuanto más miedo sientas, más poder tienen estas entidades sobre ti. La liberación de estos ataques comienza cuando entiendes que no necesitas enfrentarlos solo. Hay una autoridad superior, un nombre que hace que toda oscuridad retroceda. Cuando finalmente comprendí esto,
e invoqué el nombre de Jesús durante uno de estos ataques, algo increíble sucedió. La presencia opresora que me rodeaba simplemente desapareció. El peso que me sofocaba se desvaneció instantáneamente. Por primera vez comprendí que el enemigo ya no tenía dominio sobre mí. Si has estado atormentado por pesadillas recurrentes, ataques nocturnos o parálisis del sueño, no lo aceptes como algo normal. Ora antes de dormir, pídele a Dios que guarde tu mente y cubra tu habitación con su presencia. Lee las Escrituras en voz alta, porque la palabra de Dios es un arma poderosa contra estos ataques. El enemigo solo tiene poder donde hay brechas, y la luz de Cristo expulsa toda la oscuridad. Ningún espíritu maligno puede resistir la autoridad de aquel que venció en la cruz. Si sientes que estos ataques han drenado tu energía y han intentado debilitar tu fe, recuerda esto. El nombre de Jesús es más fuerte que cualquier fuerza de las tinieblas. Ahora pasemos a la quinta señal. Si alguna vez has sentido que alguien te observaba, incluso estando completamente solo, o si en algún momento de tu vida percibiste algo extraño a tu alrededor sin una explicación lógica, debes saber que esto puede ser una advertencia. La sensación de estar constantemente vigilado puede ser mucho más que un simple presentimiento. Los espíritus de monitoreo actúan exactamente de esta manera, observando, registrando e influenciando la vida de las personas sin que ellas lo perciban. Viví esto durante años y al principio trataba de ignorarlo, pero hubo momentos en los que fue imposible negarlo. Podía estar en medio de una multitud y de repente sentir un escalofrío en la nuca, una presión en el aire a mi alrededor, como si algo invisible me estuviera rodeando. Durante la noche, esta presencia se volvía aún más intensa. Caminaba por la casa y sentía que alguien me seguía, pero cuando volteaba no había nada allí. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero entonces comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Muchas veces, cuando estaba solo en mi habitación, los objetos parecían moverse levemente sin motivo. La puerta crujía como si alguien estuviera del otro lado. Las sombras parecían tomar formas extrañas, y aunque intentaba ignorarlo, en mi interior sabía que no estaba solo. Había momentos en los que sentía una presencia acercándose, incluso sin escuchar pasos. Era como si hubiera un peso invisible en el ambiente, como si alguien estuviera observándome con ojos que no podía ver. Después de ser liberado, descubrí que no era el único que había pasado por esto. Muchas personas han relatado historias similares, describiendo presencias inexplicables, sombras que ven con el rabillo del ojo, una sensación ininterrumpida de vigilancia, incluso sin nadie cerca. Algunos han contado que cuando intentaban acercarse a Dios, esa sensación de ser observados aumentaba. Esto sucede porque los espíritus de monitoreo no solo observan, sino que también intentan impedir que una persona avance espiritualmente. Vigilan los pasos de aquellos que desean ser libres y cuando perciben que están perdiendo el control sobre esa vida, intensifican su actividad. La Biblia nos advierte sobre esta realidad en Job 1:7, cuando Satanás le dice al Señor que ha estado recorriendo la tierra, rodeándola y paseándome por ella. Esto nos muestra que los espíritus malignos siempre están atentos, buscando brechas para actuar. Operan en las sombras, esperando el momento oportuno para influenciar, oprimir y, si es posible, desviar a la persona del camino de Dios. Hubo un momento en mi vida en el que ya no soportaba más esa vigilancia constante. El miedo de estar siendo observado comenzó a consumirme, al punto de evitar lugares oscuros o permanecer solo por mucho tiempo. Pero fue cuando conocí la verdad que finalmente pude ser libre. La primera vez que clamé el nombre de Jesús, aquella presencia retrocedió. El aire a mi alrededor cambió y por primera vez en años sentí paz. Si sientes que algo siempre te está observando, si hay momentos en los que percibes presencias que no puedes ver, no ignores esto. Puede ser una señal clara de que hay una batalla espiritual ocurriendo a tu alrededor. Pero la buena noticia es que no tienes que vivir con miedo. Jesucristo ya venció a todo principado y potestad, y cuando te refugias en Él, ningún espíritu maligno puede permanecer. Si esta sensación de vigilancia ha sido parte de tu vida, debes saber que el nombre de Jesús es poderoso para romper esa opresión.
No permitas que el enemigo siga observando tus pasos sin resistencia. Tienes autoridad en Cristo para declarar liberación sobre tu vida. Lo que me mantuvo cautivo durante años no tuvo otra opción que huir cuando invoqué la presencia de Dios. Y esa misma liberación está disponible para ti. Ahora que ya conoces los signos de la presencia de los espíritus de monitoreo, es fundamental entender cómo actúan y de qué manera logran acceder a la vida de las personas. Estos espíritus no aparecen de forma obvia. Al contrario, trabajan en las sombras, observando, registrando y esperando el momento preciso para influenciar tus decisiones. Pero, ¿dónde se esconden? ¿Cómo logran entrar en la vida de una persona sin que ella lo note? Muchas personas no comprenden que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Así como alguien puede ser seguido por otra persona en la calle sin darse cuenta, una vida sin vigilancia espiritual puede permitir que espíritus malignos acechen, observando cada movimiento, cada debilidad y cada pensamiento vulnerable. Al principio, estos espíritus no se manifiestan de manera explícita. En la mayoría de los casos, comienzan solo observando, estudiando hábitos y patrones emocionales, pero poco a poco comienzan a infiltrarse, influyendo en los pensamientos y creando situaciones que favorecen su actuación. Estos espíritus suelen esconderse en lugares donde hay brechas espirituales. Cualquier tipo de contacto con prácticas ocultas, incluso si parecen inofensivas, puede abrir puertas para su influencia. Muchas personas no se dan cuenta de que el consumo de ciertos contenidos, la participación en rituales considerados culturales e incluso el contacto con personas que llevan una carga espiritual negativa pueden servir como puentes para que estos espíritus entren en sus vidas. Otro punto crucial es el ambiente en el que la persona vive. Si hay objetos ligados al ocultismo dentro de la casa, si hay música, películas o prácticas que exaltan el reino de las tinieblas, esto puede ser suficiente para atraer espíritus de monitoreo. Ellos usan todo lo que pueden para mantenerse cerca y a partir de ese contacto, ganan espacio para actuar de manera más intensa. Muchas veces, estos espíritus entran en la vida de una persona a través de herencias espirituales. Si hubo antepasados involucrados en prácticas espirituales erradas, eso puede crear un vínculo espiritual que sigue afectando a las siguientes generaciones. Las maldiciones familiares son una de las formas más comunes de acceso para estos espíritus. Por eso, en algunos casos, las personas enfrentan los mismos patrones de fracaso, miedo o enfermedades que sus antepasados. Otra estrategia de estos espíritus es a través de los sueños y visiones nocturnas. Muchas personas relatan encuentros extraños en sus sueños, donde figuras oscuras intentan comunicarse, sufren parálisis del sueño con frecuencia o experimentan ataques espirituales repetitivos. Esto no es coincidencia. Los espíritus de monitoreo intentan entrar en la mente de las personas cuando están vulnerables, y el momento del sueño es uno de los más fáciles para que eso ocurra. La influencia emocional y mental también es una estrategia recurrente. Pensamientos negativos repetitivos, sentimientos de constante fracaso y voces internas que desaniman el avance espiritual pueden ser signos de su actuación. No solo observan, sino que también intentan implantar dudas y miedos, impidiendo que la persona confíe plenamente en Dios. Si hay algo que estos espíritus no quieren, es ser descubiertos. Operan mejor cuando la persona no tiene conocimiento de la batalla espiritual que la rodea. Pero la buena noticia es que todo lo que opera en las tinieblas es desenmascarado por la luz de Cristo. Cuando una persona entrega su vida a Dios y decide vivir bajo su protección, ninguna fuerza maligna puede permanecer. Si sientes que hay áreas de tu vida donde estos espíritus pueden estar actuando, es hora de cerrar las brechas. Deshazte de todo lo que pueda servir como una puerta de entrada. Renuncia a cualquier vínculo espiritual con el pasado y busca una vida de oración y santidad. Nada puede tocarte si estás cubierto por la sangre de Jesús, y ninguna fuerza de las tinieblas puede permanecer donde habita la presencia de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de que, sin querer, están abriendo puertas para la actuación de los espíritus de monitoreo. Estas entidades malignas no entran en la vida de alguien por la fuerza. Necesitan una brecha, algo que les otorgue acceso legal para permanecer e influenciar.
Y en la mayoría de los casos, estas brechas se abren por medio de hábitos y elecciones que parecen inofensivos, pero que en el mundo espiritual tienen un peso mucho mayor de lo que imaginamos. Uno de los errores más comunes es el consumo de películas, música y prácticas que exaltan el ocultismo. Muchos contenidos de la industria del entretenimiento están impregnados de simbolismo espiritual oculto. Algunas producciones parecen ser solo historias de terror o fantasía, pero contienen rituales reales, palabras que invocan espíritus y escenas inspiradas directamente en el mundo espiritual de las tinieblas. Al ver estos contenidos, la persona no solo alimenta su mente con imágenes perturbadoras, sino que también expone su espíritu a influencias malignas. Lo mismo ocurre con ciertas canciones. Las letras que exaltan la oscuridad, que hablan sobre pactos, sufrimiento y sumisión a entidades demoníacas, no son solo palabras al azar. Tienen poder espiritual y pueden, sin que la persona lo note, crear un ambiente propicio para la actuación de estos espíritus. Otra brecha muy peligrosa se encuentra en los objetos y alianzas espirituales ocultas. Hay personas que tienen en su hogar objetos consagrados al ocultismo sin saberlo. Ciertos amuletos, imágenes, símbolos e incluso objetos heredados pueden cargar influencias espirituales negativas. Muchas maldiciones se transmiten a través de objetos que han sido utilizados en rituales o que han tenido contacto con prácticas espirituales dudosas. Lo mismo ocurre con alianzas hechas de manera inconsciente, como pactos verbales, promesas o rituales realizados sin comprender completamente su significado. Muchas veces, estas puertas espirituales se abren en la infancia. Juegos como la Ouija, invocaciones de espíritus y rituales que parecen inofensivos pueden dejar marcas espirituales duraderas. La curiosidad por lo desconocido puede tener un precio muy alto cuando se trata del mundo espiritual. Quienes han tenido contacto con estas prácticas pueden notar que, incluso después de años, siguen ocurriendo cosas extrañas en sus vidas sin explicación. Esto no es coincidencia. Una vez que una puerta se ha abierto, los espíritus de monitoreo permanecerán cerca, esperando una oportunidad para actuar. Pero la buena noticia es que ninguna cadena espiritual es lo suficientemente fuerte para resistir el poder de Dios. No importa cuánto tiempo estos espíritus hayan estado observando e influenciando tu vida, es posible liberarse completamente de su acción a través de la autoridad en Cristo. Estrategias para la liberación espiritual. La primera estrategia es la armadura de Dios. La Biblia nos enseña en Efesios 6, 11, 12 que debemos revestirnos de la armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo. Esto significa que la liberación no es solo un momento de oración, sino un estilo de vida en santidad y comunión con Dios. Cada parte de esta armadura tiene un propósito: la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco y la palabra de Dios como espada. Otra estrategia fundamental es fortalecer tu vida de oración y santidad. Los espíritus de monitoreo no tienen poder sobre aquellos que viven en constante búsqueda de la presencia de Dios. Cuando una persona lleva una vida de oración, ayuna regularmente y se sumerge en la palabra de Dios, estas entidades pierden el acceso que antes tenían. La santidad cierra puertas que antes estaban abiertas. La sangre de Jesús rompe alianzas espirituales pasadas. El nombre de Jesús trae liberación total. Si sientes que hay áreas en tu vida donde estos espíritus aún pueden estar actuando, es hora de tomar acción espiritual. Deshazte de objetos y hábitos que pueden estar sirviendo como brechas espirituales. Renuncia a cualquier práctica del pasado que te haya conectado con el ocultismo. Declara en oración que perteneces solamente a Cristo y que ninguna fuerza de las tinieblas tiene derecho sobre tu vida. Ninguna cadena puede permanecer donde brilla la luz de Dios. Ninguna opresión puede continuar cuando un corazón está rendido a la presencia del Altísimo. Mantente vigilante, fortalece tu fe. Y recuerda, cuando te posicionas espiritualmente, ningún espíritu de monitoreo podrá impedirte vivir el propósito que Dios tiene para ti. No basta solo con conocer los signos y entender cómo operan estos espíritus. Es necesario posicionarse y declarar liberación sobre tu vida. Si sientes que alguna de estas experiencias se conecta con lo que has vivido,
debes saber que Dios quiere liberarte completamente en este mismo momento. No importa cuánto tiempo hayas sentido esta opresión, el poder de Jesús es mayor, y hoy las cadenas serán rotas. Cierra los ojos donde estés y ora conmigo. Si puedes, ora en voz alta. No permitas que el miedo te impida recibir tu liberación. Esta batalla no es tuya, sino del Señor, y Él ya ha vencido por ti. Oración de liberación. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, me presento ante ti ahora, reconociendo que solo tu poder puede liberarme completamente. Renuncio a toda influencia maligna sobre mi vida y ordeno que todo espíritu de monitoreo, toda entidad de las tinieblas que ha estado vigilando, controlando e impidiendo mi crecimiento, se vaya ahora, en el nombre de Jesús. Reprendo toda opresión, toda presencia maligna que ha rodeado mi mente, mis sueños, mis emociones y mis caminos. Declaro que no tienen más poder sobre mí. Rompo toda alianza, consciente o inconsciente, que haya hecho con el mundo espiritual de las tinieblas, y declaro que mi vida pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Padre, cúbreme con tu sangre, protege mi hogar, mi familia y cada lugar donde me encuentre. Que toda atmósfera espiritual a mi alrededor sea transformada por tu presencia. Me revisto ahora con tu armadura, me coloco el casco de la salvación, la coraza de la justicia, tomo el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y me fortalezco en tu verdad. Declaro que, a partir de hoy, ningún espíritu de monitoreo tendrá acceso a mi vida, ninguna fuerza maligna podrá vigilarme ni impedir el propósito de Dios en mí. Soy libre por el poder del nombre de Jesús. Amén. Si has orado conmigo, escribe en los comentarios: ningún espíritu de monitoreo tendrá acceso a mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que toda opresión ha sido rota y que la luz de Cristo ahora brilla sobre ti. Amén. El enemigo ya no tiene autoridad sobre tu vida, pero ahora depende de ti mantenerte firme y vigilante. No le des más espacio, no abras más puertas. Lo que fue quebrado hoy nunca más podrá encadenarte. Ahora quiero compartir contigo lo que sucedió conmigo después de mi liberación. Si Dios hizo esto en mi vida, Él también puede hacerlo en la tuya. Vivía con miedo. Sentía presencias a mi alrededor. Enfrentaba ataques durante la noche. Y por más que intentara escapar, parecía que algo siempre me arrastraba de vuelta. El momento de mi liberación fue un impacto. No esperaba que todo lo que me rodeaba por años pudiera desaparecer en un solo instante. Pero cuando finalmente clamé el nombre de Jesús, algo cambió dentro de mí. Era como si un peso hubiera sido arrancado de mi pecho, como si una sombra que me acompañaba toda mi vida hubiera sido destruida. Por primera vez me sentí verdaderamente libre. A partir de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. El miedo desapareció, los ataques cesaron y la sensación de vigilancia que me perseguía se desvaneció por completo. Mi mente fue restaurada, mi alma encontró descanso y mi espíritu experimentó una paz que nunca antes había sentido. Hoy soy un testimonio vivo del poder liberador de Jesucristo. Si has estado viviendo bajo esta opresión, quiero que sepas que hay esperanza para ti. Lo que me sucedió no fue una coincidencia, fue la gracia de Dios alcanzándome, y esa misma gracia está disponible para ti ahora. No importa qué hayas vivido en el pasado, Dios puede transformar completamente tu historia. El nombre de Jesús no es solo un nombre, es una autoridad suprema que gobierna sobre todo lo que existe, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Muchos creen que solo tener fe es suficiente para ganar batallas espirituales, pero la fe debe estar fundamentada en algo inquebrantable, y no hay nombre más poderoso, no hay fundamento más firme que el nombre de Jesucristo. Durante años fui esclavizado por fuerzas espirituales que parecían imbatibles. Espíritus de monitoreo vigilaban mi vida, manipulaban mis emociones y trataban de impedirme ver la verdad. Pero en el momento en que clamé el nombre de Jesús, las tinieblas tuvieron que retroceder. No fue un proceso largo, no fue un debate espiritual, fue instantáneo. En el momento en que invoqué su nombre, lo que antes me oprimía no tuvo otra opción que huir. La Biblia nos enseña en Filipenses 2, 9, 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esto significa que ninguna fuerza, ningún espíritu maligno, ninguna opresión puede resistir la autoridad de Jesús. Si sientes que estás luchando contra fuerzas invisibles, si has notado que algo te vigila y trata de bloquear tu camino, debes saber que el nombre de Jesús es tu defensa. Él no es solo una creencia, Él es el Señor sobre todo y sobre todos. No hay cadena espiritual que pueda permanecer cuando Jesús es invocado. Los demonios tiemblan ante Él, y las puertas del infierno no prevalecen contra aquellos que están cubiertos por su autoridad. Ahora quiero que te detengas por un momento y reflexiones. ¿Has sentido estos signos en tu vida? ¿Has notado la vigilancia espiritual tratando de impedir tu crecimiento? Si la respuesta es sí, entonces ha llegado la hora de romper con esto. Nada cambiará si solo escuchas este mensaje. Es hora de actuar. La primera acción es declarar tu liberación en voz alta. Si aún no has orado conmigo, vuelve atrás y haz la oración de liberación. La segunda acción es fortalecer este mensaje para que más personas sean alcanzadas. Muchas personas están atrapadas en esta misma batalla, pero no lo saben. Si este contenido ha hecho una diferencia en tu vida, considera apoyar nuestro canal. Tu ayuda nos permite llevar esta palabra más lejos, alcanzar más vidas y seguir compartiendo mensajes de liberación. Y por último, quiero invitarte a tomar una decisión hoy. ¿Estás listo para romper con esta vigilancia espiritual? ¿Estás listo para vivir completamente libre? Antes de terminar, quiero pedirte algo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para liberar a otra persona. Si deseas seguir creciendo espiritualmente, mira los otros contenidos del canal. No te detengas aquí. Cuanto más te llenes de la palabra de Dios, menos espacio tendrá el enemigo para actuar en tu vida. Que el Señor te fortalezca, te guarde y te conduzca en victoria. No estás solo en esta batalla, y en Cristo ya has vencido.